Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien. El vídeo de hoy está patrocinado por Miden, que es una tienda online que vende materiales de arte, caballetes, paletas, pinceles, incluso muebles para organizar. De hecho, lo primero que pedí es esta preciosa cajonera de madera. Las tienen de varios tamaños, pero yo pedí la de 6 cajones. Creo que las hay de 4 y 10 cajones, si no me equivoco. Y bueno, la cogí para organizar mis lápices de colores, que ya os enseñaré en un momento. Creo que en el vídeo que hice hace unos meses, en colaboración con ellos también, dije que me hubiera gustado pedirme esto y cuando volvieron a contactar conmigo no me lo pensé. Lo segundo que me mandaron es esta paleta de cerámica de unos 30 por 25 centímetros. Yo creo que este tipo de paletas son las mejores para mezclar. Es verdad que tienen un inconveniente y es que pesan un poco, pero si las cuidas dura para siempre como nueva. Los colores no se quedan impregnados como en paletas de otros materiales y además se limpia muy fácil. Lo último que me mandaron es este caballete de mesa. Hace ya tiempo que quería un caballete de escritorio como este para poder pintar de una manera más cómoda sin tener que encorvar la espalda, y además te permite ver mejor el dibujo, ya que cuando pintamos en plano siempre se distorsiona un poco y tienes que estar levantando el papel para comprobar cómo va. Así que bueno, este caballete me pareció útil para mí y siento que es más fácil pintar con él. Ahora voy a empezar a colocar los lápices de colores en los cajones. Voy a organizarlos por colores porque a mí me encanta hacer esto y ya así los tengo todos ordenados. La verdad que me pensaba que iba a caber menos cosas y me ha sobrado espacio para poder meter más materiales. De hecho, en algunos huecos no tengo nada aún, pero bueno, ya veré qué pongo. Una vez hecho esto, voy a pintar algo para probar el caballete y la paleta de cerámica. Y para esto voy a usar los wash que me mandaron para el vídeo que hice hace unos meses con ellos. La verdad que estos wash me encantaron y los sigo utilizando. Si no has visto el vídeo, te lo dejo por aquí y en la cajita de descripción también, por si te interesa. Y nada, voy a estar pintando esta Catrina que ya os la enseñé por Instagram. Y se me ocurrió porque el otro día volví a ver la película de Coco, que seguro la conocéis. Y si no la habéis visto, os recomiendo un montón esta película porque es súper bonita. La verdad, no tengo idea de dónde proviene la Catrina. Sé que es de México, pero no sé si es una tradición o una leyenda. No tengo ni idea. Si alguien que lo sabe me está viendo, pues que lo deje en los comentarios. Pero yo creo que sí, que en el Día de los Muertos es muy común allí en México, pero la verdad no tengo ni idea de por qué. Bueno, hablando un poco del dibujo, quería arriesgarme un poco con el color. Quería usar dos colores que contrastaran bastante y tener una parte de más en luz y otra parte de sombra. Para el tema del color, lo que hice fue utilizar una imagen de Pinterest para tener como una referencia. Y el resultado me ha gustado mucho
Últimamente me estoy arriesgando un poco más con los colores y me están gustando bastante los resultados. Así que espero seguir haciendo nuevas mezclas. Creo que no lo dije antes, pero al caballete se le puede ajustar la inclinación, algo que es muy útil porque así puedes levantarlo un poco más si quieres pintar recto, o si quieres pintar un poco más inclinado hacia abajo, también puedes. La parte de abajo, que es para sujetar el lienzo o el cuaderno o lo que sea, también se le puede quitar y se le puede ajustar la altura. Lo puedes poner en los diferentes agujeros que trae. Y la parte de arriba, que también es para sujetar, se puede mover más arriba o más abajo. Yo, como veis, la dejé más abajo porque no me hacía falta subirla tanto. Pero si tuviera un lienzo o un cuaderno un poco más grande, sí me hubiera hecho falta levantarlo. La primera impresión para mí ha sido bastante buena. Se ve que está hecho de un material de buena calidad y creo que le voy a dar bastante uso. En cuanto a la paleta, me la esperaba un poco más pequeña porque no miré las medidas en la página antes de pedirla, pero la verdad que me ha venido muy bien porque he podido hacer las mezclas en los 2 huecos que trae sin tener que estar midiendo el espacio para que me quepan todas las mezclas o tener que limpiarlas en medio del dibujo. Y yo creo que el tamaño que tiene te permite hacer muchas mezclas antes de tener que limpiarla. De todas formas, no lo enseño en el vídeo, pero ya la limpié y es súper fácil de limpiar. Con un trapo húmedo ya se quita toda la pintura. También trae unos huequitos en los que podemos poner ya sea acuarela, gouache como estoy utilizando yo, también se podría acrílico, cualquier técnica húmeda. Y nada, para mí ha sido una maravilla trabajar con estos materiales nuevos. Como sabéis, me encanta probar nuevos materiales. La cajonera para organizar los materiales también me ha encantado. De momento voy a dejar los lápices de colores. Lo tengo que probar a ver si me viene bien o si no me entorpece demasiado. Pero si no, puedo meter cualquier otro material. Y la verdad que no descarto pedirme otra, porque es una maravilla tener todo ahí organizado y no tener que estar sacando las cajas, porque al final, si no lo tienes a mano, luego no lo utilizas. Deciros que tienen una gran variedad de artículos de arte, así que si te interesa, no dudes en visitar su página web. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Gracias, Miden, por apoyar mi canal y enviarme estas cositas para probarlas. Me han encantado. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darme like y compartir. También podéis visitar mis demás redes sociales si aún no me seguís por allí. Os lo dejo también en la cajita de descripción. Y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.